mi nombre es Tania, tengo 26 años, amén. Yo me convertí pues a la edad de los 15 años, amén. 15 años. Hace más de 11 años, para la gloria de Dios. Pues antes de venir a esta obra, congregábamos en otra obra junto con mi mamá y mis hermanos, amén. Hasta que mi mamá, pues el Señor la sacó de esa congregación y la trajo al movimiento misionero mundial. Y recuerdo haberle dicho a mi mamá, con la edad de 14 años, le dije: yo nunca, jamás en mi vida voy a ir al movimiento misionero mundial. Poder en Cristo. Amén. Me acuerdo haberle dicho a mamá: yo jamás voy a utilizar falda, yo nunca me voy a bautizar, le dije. Pero ¿cómo es? Dios toma en cuenta todas nuestras palabras, amén. Yo vengo de un hogar, no vengo de un hogar con mi papá alcohólico, ni mi mamá que nos abandonó, no. Mi hogar ha sido funcional, he tenido a mamá, he tenido papá. ¡Santo! Jamás los he visto pues en vicios, en nada de ello. Pero sí había algo, que éramos apariencia, amén. Éramos una familia que cuando ustedes lo veían podían decir era la familia perfecta. Pero cuando llegábamos a casa, cada uno por su lado, a su cuarto, y hasta ahí quedaba nuestra familia, amén. Yo vengo con que desde niña, mi mamá pues estaba con mis hermanos y conmigo, hasta que mamá consiguió trabajo, amén. Consiguió trabajo, se dedicó al negocio, mi papá dejó la empresa, se dedicó al negocio con mi mamá y nos dejó a mis hermanos y a mí, amén. Y cuando yo era pequeña, mi mamá comenzó a contratar niñeras y yo lo que hacía era botar a las niñeras porque yo quería llamar la atención de mi mamá, de mi papá, decirle: yo soy su hija, ¿no? Tienen que cuidarme. Pero no era así, no lograba llamar la atención de mis padres hasta que me resigné. Dije: bueno, mis papás tienen que salir adelante, nos están proveyendo en casa, con los estudios, con todo lo demás. Me crié pues de una manera independiente, me comencé a cerrar en mis emociones, ya no podía abrazar a mi mamá como antes, ni abrazar a mi papá, y yo no sabía que se estaba formando un rencor en mi corazón, amén. Yo no sabía eso. Yo me acordaba que cada cumpleaños, mi cumpleaños es el 28 de julio, amén, es el 28 de julio, y cada cumpleaños que yo pasaba era rutinario. Todos los 28 de julio me acuerdo que mis papás trabajaban hasta las 6 de la tarde, a partir de las 6 de la tarde llegaban a casa, me llevaban al Pre-Lampard, después a la pollería y terminó mi cumpleaños, y así eran todos los años. Pero ellos no sabían que yo, desde el que despertaba hasta las 6 de la tarde, yo me la pasaba llorando todo el día, porque yo quería tener a mis padres en casa, yo quería tener a mis padres conmigo. Sin embargo, yo jamás les dije eso a mis papás, me lo comencé a guardar, hasta que el Señor pues me cambió a mi mamá, luego me cambió a mí. A la edad de los 14 años yo pues hablaba de la A hasta la Z, lisuras, no lo hablaba delante de mis padres porque pues obviamente me iban a castigar. Mi secreto era que en el colegio, desde primero de primaria, quinto de secundaria, me saqué primer puesto, diploma, solo para que mis papás no vayan a preguntar por mi conducta. Porque si mis papás preguntaban por la conducta de la alumna Ríos, siempre paraba en dirección, amén. Entonces ese era mi secreto, sacarme buenas notas. Así crecí. Ya el Señor pues a la edad de los 15 años vino a mi vida. Yo le dije: Señor, si realmente tú existes, si realmente mi mamá dice que tú existes, ¿dónde estás? Le decía: ¿quién eres tú? Le decía el Señor a la edad de los 15 años. Y me acuerdo que en una confraternidad de adolescentes el Señor me visitó, amén. Cerré mis ojos y sentí que el Señor agarraba mi corazón, lo tenía en sus manos y me decía: aquí estoy, amén. En ese momento yo me convertí, el Señor trató conmigo, pero había algo que yo no sabía, que ese rencor seguía en mi corazón, amén. Pasó el tiempo y le pasó algo a mi hermana, somos 3 hermanos.
Y mi hermana me dijo que había tenido una pequeña discusión con una hermana más. Y entonces yo la aconsejaba, ¿no? Le decía, tú tienes que perdonar, tienes que dejar eso pasar, somos hermanos en Cristo. Amén. Y mi hermana la perdonó. Pasó otro momento y tuvo otro altercado con la misma hermana. Y mi hermana me dijo, no, es que me acuerdo como la primera vez que me hizo esto. Yo le dije, si tú te acuerdas de esa primera vez es porque todavía no has perdonado. ¡Santo! Porque esa herida sigue abierta, amén. Pero yo no sabía que esa palabra caía para mi hermana y caía para mí también. Bien puesta la palabra. Amén. Entonces, cada cumpleaños, en el cumpleaños número 25, que fue el año pasado, me acuerdo que me levanté y le dije al Señor, cumplo 25 años. Y me acordaba desde cuando era niña, amén. Me acordaba que lloraba todo el día. Mis papás trabajaron ese día también, el año pasado también trabajaron. Mi papá me dijo, hija, si quieres dejamos trabajar. Y yo le dije, no, pero por dentro decía, ya tantos años me han dejado sola, un año más, ya soy grande, ya no me afecta, ¿no? Me acuerdo que llegó la noche y yo le dije, papá, voy a salir a caminar. Y caminé como 2 horas en todo Surquillo, hasta me perdí. Caminé llorando en la calle, llorando, y le decía al Señor, me siento tan sola, le decía, pero ya soy cristiana, ya te acepté y todavía sigo sintiendo esto, Señor, le decía, pero ya no tengo odio hacia mi mamá, ya no tengo odio hacia mi papá, ¿por qué sigo teniendo esto? Amén. Y me acuerdo que llegué a mi casa el año pasado, ese cumpleaños, me tiré de rodillas y le dije llorando al Señor, quiero que pase este día, yo no me gustaba mi cumpleaños, amén, le decía, Señor, quiero que pase, no quiero saber nada de este día. Pasó al día siguiente y yo desperté como si nada, ¿no? Papá, Dios le bendiga, mamá, y me miraron raro, ¿no? ¿Qué te pasa? Ayer estuviste rara. No, ya pasó, le dije, pero ellos no sabían que era por mi cumpleaños. Entonces, este año, justo hablé con mi hermana y por alguna razón el Señor en uno de los cultos, un mes antes de mi cumpleaños, el Señor me habla y me dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y perdonaos, amén, alabanza, para que ese corazón sea sanado. Y eso retumbaba en mi corazón y en mi mente, y el Señor me dio un sueño. En el sueño yo estaba sentada en la sala y estaban mis papás, y yo les comentaba a mis papás y les decía todo lo que yo pasé, y mis papás comenzaban a llorar. Yo me desperté y le dije, Señor, eso yo no voy a hacer. Yo no voy a hablar de este tema con mis papás, porque puede que mi papá le dé un infarto, mi mamá se llore y no le haga más daño todavía. No voy a hablar ese tema con mis papás. Pero el Señor seguía retumbando eso en mi corazón, amén. Confesad vuestras ofensas y perdonaos unos a otros, amén. Seguía retumbando eso. Hasta que un 19 de julio del 2023, este año, me acuerdo que llegué de la iglesia, llegamos con mi hermana de la iglesia, mis papás llegaron de la iglesia con mi hermano. Por la gracia de Dios, mi papá, mi mamá, mis hermanos y yo servimos a Dios, amén. Todos nos convertimos. Llegaron de la iglesia y nos sentamos. Estábamos conversando y estaba mi hermano ahí. Y yo lo miraba a mi hermano porque mi hermano se sentía solo. Y estábamos todos, y sin pensarlo, yo comencé a llorar y le dije a mi hermano, yo no te quiero dejar solo, yo pasé por eso cuando era adolescente y yo no te quiero dejar solo ahora, amén. En ese momento comencé a llorar y le dije, mamá, recuerda que cuando era niña y usted me dejó solo, y comencé a decir todo lo que tenía en mi corazón, amén. Y le dije, papá, recuerda que cuando en vez de pedirnos perdón, usted nos daba algo material, recuerda que esto, que el otro, y sentí como cadenas se rompían dentro de mí, alabanza. Sentí como mi corazón se limpiaba, amén, después de 10 años de convertida. Y me acuerdo que mi mamá lloraba y mi mamá me dijo, hija, perdóname.
Y mi mamá abrió su corazón y me dijo: hija, yo he pasado por esto en mi adolescencia. Y mi mamá comenzó a contar todo lo que ella tenía guardado en su corazón y sintió que cadenas se rompían dentro de ella. Amén. Después de eso, yo me acuerdo que miré a mi papá y le dije: papá, solamente falta usted. Y mi papá se paró y dijo: no, yo no soy de esas cosas, yo no soy de llorar, no, dijo. Se paró y cuando se estaba yendo del cuarto, da la media vuelta y dijo: en mi infancia yo he pasado esto, y comenzó a llorar como un niño mi papá. Mis hermanos, mi familia, nos comenzamos a abrazar todos, amén. Gloria a Cristo Jesús. Nos comenzamos a abrazar todos, amén. Y mi papá decía: perdóneme, a mí nadie me enseñó a ser padre, mi papá me abandonó, no tuve mamá. Mi mamá decía: yo tuve una familia que me golpeaban, que se emborrachaban. Tú no has vivido eso, me decían mis papás. Te hemos protegido, pero no sabíamos que te estábamos descuidando. Y ahí el Señor cumplió la palabra: confesaos vuestras ofensas unos a otros y perdonaos para que ese corazón sea sanado. Amén. El Señor comenzó a sanar de una manera increíble nuestros corazones. Comenzamos a llorar y al día siguiente yo le decía a mamá, ese mismo día yo le dije: mamá, por eso es que yo no la puedo abrazar, le decía. Por eso es que mis hermanos la abrazan tan fácilmente y yo no puedo. Yo soy cristiana, ya me convertí, me he bautizado, el Señor me ha bautizado con su Espíritu Santo, pero todavía no puedo abrazarla, le decía a mi mamá. Y a partir de ese día, el día siguiente, todo cambió. Alabanza. Al día siguiente llegué a casa y le dije: mamá, Dios le bendiga. Me abrazó tan duro, me comenzó a acariciar y me dice: hijita, Dios te bendiga. Llegó mi papá y decía: ¿cómo están mis princesas? Nos abrazaba. Llegó mis hermanos y nos comenzamos a abrazar tan duro. Y hoy en día, amados hermanos, puedo decirle que realmente somos libres. Amén. Somos una familia feliz. Ya no somos apariencia, amén. Somos de verdad. Así como somos en casa, somos en todos lados. Y algo que pude rescatar claramente de esto es que a veces nosotros, en mi caso, yo me convertí desde los 15 años y yo no sabía que venía arrastrando eso. Y como le decía a mi hermana, si cuando recuerdas eso aún te duele, es porque todavía no has perdonado. Ahora recuerdo eso y me lleno de gozo porque he visto la gloria de Dios en mi familia. Amén. Por la gracia de Dios, el Señor, ahora nuestra familia, la familia Ríos, solamente depende de Dios. Amén. Hemos pasado crisis, hemos pasado escasez, hemos pasado enfermedad, pero en medio de la enfermedad, junto con mi familia, hacíamos una redondela en la sala, nos agarrábamos de las manos y comenzamos a orar y decirle: Señor, esta familia te pertenece. Haz lo que tú quieras con nosotros. Amén. Y hoy, por la gracia de Dios, pues el Señor me mantiene trabajando en su obra, que es lo que siempre he anhelado. Me mantiene trabajando en su obra. Mi hermana le ha dado una carrera, mis papás siguen trabajando, mi hermano estudiando, pero la gloria de Dios es que mi familia fue verdaderamente restaurada. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da de poder compartir este testimonio. Amén. Dios le bendiga, amados hermanos.